estaremos abordando el último eje temático sobre temas varios en endocrinología. La doctora Sandra Galeano nos va a estar hablando del hipotiroidismo subclínico. Ella es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo de Medicina Interna, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Obesidad Médica y es parte del staff del Servicio de Endocrinología del Hospital Central. También hablaremos sobre si existe o no la fatiga adrenal. La doctora Lorena Careaga es especialista en endocrinología y metabolismo, en medicina interna, en didáctica universitaria. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología, de Diabetología y de Obesidad Médica. Y ella es coordinadora del Diable Club de IPS en Encarnación. Y por último, la doctora Diana Ferreira nos estará hablando de la interpretación de las alteraciones endócrinas en pacientes internados. La doctora Diana Ferreira es especialista en medicina interna, en endocrinología y metabolismo, es magíster en nutrición clínica y es especialista en didáctica universitaria y salud pública. Bueno, el hipotiroidismo subclínico, generalmente en la consulta, cuando nosotros recibimos a los pacientes, creo que una pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuándo tratar y cuándo no tratar el hipotiroidismo? Para definir un poquitito esto, sí es importante que manejemos ciertos conceptos. Es importante a qué llamamos el hipotiroidismo, qué consideraciones tener en cuenta, la historia natural del hipotiroidismo, cuál es la perspectiva a largo plazo y cuáles son los avances recientes con respecto al hiposubclínico. Sabemos que el diagnóstico es bioquímico. ¿Qué quiere decir? Tenemos niveles elevados de TSH con niveles normales de las hormonas tiroideas. En el 62% de los pacientes estos se normalizan posteriormente. Es más común en mujeres, personas mayores y de etnia blanca. Los pacientes pueden ser sintomáticos como pueden ser asintomáticos. Y cuando hablamos de síntomas, ¿a qué nos referimos generalmente? Y los síntomas propios del hipotiroidismo, la fatiga, constipación, intolerancia al frío, aumento del tamaño de la tiroides, entre otros. Pero ojo con esto, sabemos que los síntomas del hipotiroidismo no siempre son específicos. Bueno, ¿qué son los factores que tenemos que tener en consideración para ver si vamos a tratar o no tratar el hipotiroidismo? Y bueno, existen una variación biológica que produce una elevación transitoria de la TSH, como ser posterior a la recuperación de un eutiroideo enfermo, posterior a un cuadro de tiroiditis subaguda, puede haber una interferencia en el inmunoensayo, una macro TSH y una obesidad grado 2 o 3. Otra consideración a tener en cuenta para ver si vamos a tratar o no estos pacientes es el rango de edad del paciente. Bueno, debido a estas elevaciones transitorias que mencionamos, es súper importante siempre repetir la analítica. No con el primer laboratorio decidir iniciar o no tratamiento. Siempre repetir y el tiempo para repetir es entre 1 a 3 meses. Esto es de inmediato en caso de que una paciente esté gestante o con deseo de gestación. Y acá vuelvo a recalcar esto en cuanto a la obesidad. Esto es súper importante porque recibimos mucho nosotros en los consultorios pacientes que consultan por obesidad, obviamente buscando una causa. Pero ojo con esto, ¿qué es importante? La obesidad tiene una relación bidireccional con el nivel de TSH. En los pacientes con obesidad, el tejido adiposo genera mayor cantidad de leptina y esta leptina a su vez aumenta la desyodasa tipo 2 que permite la conversión más rápida de T4 a T3, lo que lleva a un descenso de la T4 con un aumento de la T3 y por un mecanismo de retroalimentación aumenta transitoriamente la TSH. Lo mismo ocurre por la producción de citoquinas que al disminuir el NIS, que sabemos que es un cotransportador sodio-yodo, que es para
un elemento necesario para el transporte de yodo, para la producción de las hormonas tiroideas, al estar disminuido lleva un menor nivel de FT4 y por un mecanismo de retroalimentación también produce un aumento de la TSH. También se vio que en el tejido, un exceso de tejido adiposo puede producir menor cantidad de receptor en la TSH, lo que conlleva también a un aumento transitorio del nivel de TSH. Entonces, esto se ha estudiado mucho y aquí hay un estudio donde podemos ver la correlación que existe. Este es un estudio que se realizó en Curitiba y podemos ver pacientes con mayor índice de masa corporal, era mayor el nivel de la TSH y a medida que pasaban los años y había una corrección de la cirugía metabólica, tras la cirugía metabólica, o sea, había un descenso del índice de masa corporal, podemos ver cómo la TSH se iba normalizando. Entonces, ojo con esto, a la hora de recibir un paciente en el consultorio, es súper importante considerar un paciente obeso, puede presentar principalmente en grado 2, 3, una elevación transitoria de la TSH. Bueno, otra consideración que me parece importantísimo tener en cuenta es la edad del paciente. Hoy día hay un sobrediagnóstico impresionante en pacientes adultos mayores con hipotiroidismo. ¿Y qué tenemos que saber al respecto? Acá hay un estudio donde podemos ver que a medida que avanza la edad del paciente hay un aumento progresivo de la TSH y este aumento progresivo se considera muchas veces un evento fisiológico para los ancianos. Entonces, acá hay una diferencia. Si nosotros utilizamos el rango de referencia propio del laboratorio y comparamos con uno según el rango de edad del paciente, podemos ver que más o menos la diferencia es de 6,5% de los sujetos entre 60 y 79 años no eran sobrediagnosticados de hipotiroidismo subclínico. Entonces, las guías actuales, ¿qué sugieren? Que lo ideal para pacientes adultos mayores se utilicen cortes más altos según la edad de cada uno. Lastimosamente no tenemos esos rangos de referencia, pero sí es importante, si nosotros recibimos un paciente adulto mayor, tener en cuenta que pueden presentar una TSH mayor, entonces no es necesario sí o sí hacer un tratamiento, salvo ciertas consideraciones que vamos a ir viendo. Otra cuestión a tener en cuenta es la historia natural del hipotiroidismo. Varios estudios demostraron que a mayor nivel de TSH y mayor nivel de anticuerpos era mayor el riesgo de progresión del hipotiroidismo al año. Y acá hay un resumen de varios estudios donde todos concluyen lo mismo y resalto aquí uno que es un estudio prospectivo donde participaron 82 mujeres y acá podemos ver claramente la incidencia anual eran mayores en aquellos que tenían un nivel de TSH mayor. La incidencia acumulada a lo largo de los años era siempre mayor en aquellos pacientes con TSH más elevada y la presencia de anticuerpos que también mencionamos. Entonces, hasta aquí, cuando nosotros decimos tratamos, no tratamos, ¿qué estamos viendo? Vimos factores que pueden elevar en forma transitoria, vimos la obesidad, vimos la edad del paciente y la progresión al hablar, entonces tener en cuenta a mayor nivel de TSH y mayor nivel de anti-TPO, mayor riesgo de progresión. La perspectiva a largo plazo, ocurre lo mismo, a mayor nivel de TSH y una TSH más de 10 es aquella que demostró que está asociado a riesgos como la dislipidemia, la obesidad, la enfermedad cardiovascular. O sea, no solo la progresión era mayor a mayor nivel de TSH, sino que las asociaciones con otras patologías. Y hablemos de lo que recibimos más frecuentemente en el consultorio, pacientes con dislipidemia. Bien sabemos, ¿verdad? Tanto el triglicérido, ¿verdad? Como el colesterol total están transportados por medio de lipoproteínas. Y aquí podemos ver, voy a hacer una pequeña reseña, cómo se forma a nivel hepático el VLDL,
que luego sale a nivel periférico y por medio de una lipoproteína lipasa se convierte en lipoproteínas de acción intermedia remanentes y de baja densidad. Ambos deben ingresar nuevamente, ya sea a nivel hepático o a nivel extrahepático por medio de ciertos receptores para su catabolismo. Pero, ¿qué pasa en el hipotiroidismo? Y esto no solo se vio en el hipotiroidismo clínico y subclínico. Se ve que hay una disminución en cuanto a los receptores de la LDL, hay una disminución de las enzimas hidroxilipasa y la lipoproteína lipasa. Entonces, es como que la LDL, la IDL, los remanentes no pueden ingresar dentro del tejido hepático, uno por la disminución de sus receptores. Entonces, hay mayor nivel de LDL, IDL expuesto a nivel sanguíneo. Uno dijimos que es por la disminución del receptor y otro por la disminución en la conversión. Entonces, en estos pacientes se ve mayor cantidad de estos factores aterogénicos. Y no solo eso, sino que este factor tóxico no solo crea cambios lipoproteicos cuantitativos en cuanto a aumento de cantidad, sino también cambios lipoproteicos cualitativos. La calidad de los mismos está alterada. Bueno, si bien datos de nuevos ensayos han demostrado, ¿verdad?, que sí se ve estos cambios tanto en el hiposubclínico como en el hipotiroidismo clínico, el tratamiento con la levotiroxina produce modestos cambios, pero suficientes como para proteger a nivel cardiovascular. Entonces, una relación a mayor nivel de TSH, mayor riesgo de complicaciones, hablamos de la dislipidemia. Ahora hablamos la relación que existe entre la disfunción tiroidea y los eventos cardiovasculares. Aquí también podemos ver, en este estudio, a mayor nivel de TSH, mayor era el riesgo de insuficiencia cardíaca y lo mismo se vio con los pacientes con hipertiroidismo subclínico. A niveles más suprimidos de TSH, mayor era el riesgo de presentar un evento de insuficiencia cardiovascular. Si bien esto es algo que tenemos que tener en cuenta, los metaanálisis prospectivos mostraron que hay una mayor asociación con insuficiencia cardíaca, eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, pero a pesar de esta relación tan íntima entre el hipotiroidismo y eventos cardiovasculares, hay una controversia en cuanto a tratar o no tratar a estos pacientes, porque hay estudios que demostraban que aumentaba el riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que hacían terapia de reemplazo hormonal versus aquellos pacientes con tratamiento insuficiente. Y finalmente, ¿qué es lo que se demostró? Que los pacientes jóvenes sí en ellos se veía mayor beneficio. En cambio, en pacientes adultos mayores no se veían estos beneficios. Y este es un estudio que inicialmente el estudio TRUMS y el estudio IEMO son estudios que se crearon para evaluar la calidad de vida de los pacientes. Pero en realidad acá se hizo una combinación de estos dos ensayos donde tomaron estos pacientes, lo distribuyeron en un grupo placebo y un grupo tratado con, para retroceder. Bueno, entonces separaron estos grupos, placebo, levotiroxina y pacientes que tenían enfermedad cardiovascular de base y aquellos que no tenían enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué fue lo que demostró este estudio? Evaluó ciertos parámetros como la presión arterial diastólica, el ritmo cardíaco, el peso, y no hubo una diferencia significativa. Acordémonos que este estudio es la combinación, fueron para pacientes adultos mayores, más de 65 años en el grupo IEMO y más de 80 en el grupo TRUMS. Y también evaluó las causas de muerte cardiovasculares
de muertes por otras causas, un nuevo evento de fibrilación auricular y nuevo evento de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. ¿Y qué demostró esto? Este análisis combinado demostró que el tratamiento con la levotiroxina no cambió significativamente el riesgo cardiovascular, independiente si era o no portador de alguna enfermedad de base, cardiovascular hablando. Entonces, ojo con esto, en los pacientes mayores con hipotiroidismo subclínico, la guía europea y estadounidense no recomiendan la terapia tiroidea de rutina. Si llegamos a hacer, esto tiene que ser individualizado, gradual y con un estrecho seguimiento. Otra cuestión, dijimos que teníamos que tener en cuenta los pacientes que llegan a la consulta para definir si tratamos o no tratamos. Vimos el tema de la obesidad, hablamos de la edad del paciente, enfermedades, o sea, la dislipidemia, porque muchas veces llegan con perfil tiroideo alterado, y algo que muy frecuentemente, y creo que a todos nos pasa, nos llegan para saber por los síntomas, se sienten fatigados, cansados, deprimidos, y el boom sabemos que es la tiroides muchas veces, entonces el culpable de todo. Entonces tenemos que atender, ojo con esto, este es un estudio donde evaluó la calidad de vida del paciente, los síntomas asociados, la fatiga por el hipotiroidismo y los síntomas depresivos. ¿Y qué demostró este metaanálisis? Acá hay un grupo que se dividió, un grupo placebo y un grupo tratado con levotiroxina. Y podemos ver que todo esto toca en el punto cero, o sea, no se inclinó ni a favor del tratamiento versus los que no recibieron tratamiento. Entonces, muchas veces los síntomas mismos que son inespecíficos. Entonces, lo que se sugiere hoy día es hacer una prueba terapéutica de un tiempo prudencial, evaluar si mejoran los síntomas o no. Y recientemente, que se viene hablando de esto, es la asociación con la menopausia temprana. Si bien hay ciertos estudios que hablan pacientes con menopausia temprana tienen mayor riesgo de hipotiroidismo subclínico. Este es un abanico nuevo que se habla y se va a ir estudiando más. El riesgo de progresión, pacientes que presentaron hipotiroidismo durante el embarazo, hay mayor riesgo de desarrollar un hipotiroidismo clínico dentro de los 5 años, más si tenían anticuerpos positivos, y el vínculo con la diabetes gestacional, que también se ha estudiado. Entonces, en resumen, podemos dividir así el tratamiento del hipotiroidismo subclínico. Si tenemos un dato bioquímico donde tenemos elevado la TSH, siempre es importante, que dijimos, repetir el estudio. Idealmente al mes, a los 3 meses aproximadamente, y solicitar con el dosaje de anti-TPO, porque dijimos a mayor nivel de TSH, mayor anti-TPO, mayor riesgo de progresión. Si tenemos una TSH mayor a 10, no hay discusión, se realiza el tratamiento. Ahora, si estamos entre un nivel de TSH de 7 a 10, entonces sí tengamos en cuenta el rango de edad del paciente, si son mayores o menores a 70 años. En caso de ser mayores o menores igual, o sea, tenemos que preguntar posibles síntomas asociados, factores de riesgo, presencia de anticuerpos. Si estos pacientes no tienen ningún síntoma, no tienen ningún factor de riesgo de progresión, lo ideal, como dijimos, es no tratar. Y ahora bien, si es un paciente mayor, tiene síntomas, anticuerpos, un nivel de 7 a 10, bueno, individualizar podría ser una necesidad de tratar, y ahí es donde dijimos, podríamos hacer una prueba terapéutica, podríamos considerar tratar en esos pacientes. Ahora bien, en pacientes menores a 70 años, si tiene alguno de los síntomas, anticuerpos positivos, no se discute, se trata. Ahora, si no tiene ninguno de los síntomas, pero como es un paciente joven, entonces también se podría debatir entre hacer o no una prueba terapéutica. Ahora, niveles menores de TSH, menores a 7, siempre considerar tratar si es un paciente joven, con síntomas, anticuerpos. Esto más bien
reiterativo. Si no tiene ninguno de esos parámetros, es mejor no tratar una TSH menor a 7. Bueno, ¿qué mensaje llevar a casa? Y creo que fui muy reiterativa en todo este tiempo. Siempre repetir, evaluar los factores que pueden elevar la TSH, la obesidad, alteraciones transitorias que varían según la edad. Es importante todos los valores más de 10 sí o sí tratar. Esto estuvimos hablando recientemente en el esquema, dependiendo de la edad, de los síntomas, los anticuerpos que tienen. Y en lo posible, siempre que sea posible, evitar el tratamiento en pacientes muy ancianos, entre 80 y 85 años. Entonces, el manejo del hipotiroidismo subclínico continúa evolucionando con un enfoque cada vez más individualizado, basado en la edad, en el género, presencia de síntomas y condiciones del embarazo. Y lo nuevo y lo que siempre sugiere, o sea, no es lo nuevo, lo que siempre se insiste realmente es la vigilancia activa, porque hay muchos sobretratamientos y muchos sobrediagnósticos, entonces para tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, para algunos ya tarde, lo que ya han almorzado, creo que era justo y necesario, una mañana bastante larga. Y hoy vamos a hablar de un tema también un poquito, quizás incluso controversial, sobre una pregunta y un cuestionamiento de ¿existe la fatiga adrenal? Y quizás más de uno de ustedes ha escuchado este término y me parece tan importante traerlo a este evento científico. Entonces, este término ha sido utilizado por algunos, incluso sí, médicos, proveedores de atención médica, medios de comunicación generales para describir una condición supuestamente causada por una exposición crónica a situaciones estresantes. Y digo que ha sido utilizado por proveedores de atención porque ¿qué es lo que más vemos y qué me tocó a mí experimentar cuando busqué información sobre este tema? Información en redes sociales. Fatiga adrenal. ¿Qué hacer? Te explico la fatiga adrenal. Todo lo que tenga que saber sobre fatiga adrenal y tus hormonas. La fatiga adrenal y los suplementos. 10 señales de fatiga adrenal. Los superalimentos en fatiga adrenal. Y destacamos que son, por supuesto, con mucho respeto, no son médicos. ¿Y a qué entonces se basa y dónde surge este término? Y surge de un profesional de la salud llamado James L. Wilson, que publicó en el 2001 un libro que decía la fatiga adrenal, la enfermedad del siglo XXI. Y de vuelta, por supuesto, y sin querer menospreciar, ¿qué es esta persona, James L. Wilson? Un quiropráctico, naturista, ¿sí?, que acuñó este término y no pasó mucho tiempo para que esto se vuelva realmente una moda. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Volvamos a la pregunta, ¿existe la fatiga adrenal? ¿Y qué es lo que nos dice de la fatiga adrenal? ¿Cómo la definen o cómo la definen estas personas que acuñan este término? Nos dice que ¿cómo yo me voy a sentir? Esos 10 señales que tengo, fatiga adrenal. Y nos habla de que tenemos por ahí, nos sentimos cansados, con poca energía, cambios de humor, una niebla mental, incapacidad para dormir bien, problemas para despertar bien, una piel seca, antojos. Quizás toditos teníamos fatiga adrenal antes de que llegue la bolsita, ¿verdad? Ahora todos ya almorzaron. Quizás toditos podemos decir, mira, yo tengo fatiga adrenal, yo tengo todo eso. Pero realmente para avanzar y decir adrenal, por supuesto, por eso está en la parte de endocrinología, porque estamos hablando de un eje.
La adrenal, las suprarrenales, tienen un eje en el cual trabaja, de lo cual nosotros desde la Facultad de Medicina estamos estudiando el eje hipotalámico, hipofisario, adrenal. Entonces recordemos cómo funciona. Desde el hipotálamo tenemos señales que pueden desencadenar como el estrés, la infección, el dolor, la hipoglucemia, el sueño. Estos trabajan en el hipotálamo, van a estimular la hipófisis para producir la CTH, la adrenocorticotropa, a su vez estimular la adrenal para producir cortisol. Eso todos lo sabemos y sabemos que una vez que se produce cortisol, ¿cuáles son sus efectos? Sus efectos son aumentar la gluconeogénesis, aumentar la glucogenólisis, produciendo glucosa, proteólisis, lipólisis. A nivel del sistema cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la contractibilidad cardíaca. O sea, el cortisol es la hormona que nos prepara para ciertas situaciones, nos provee de glucosa, nos provee de mayor contractibilidad cardiovascular. El cortisol nos acelera, ¿sí? Entonces, simplemente para recordarle a nuestra adrenal que también produce otras hormonas en otras capas de nuestra glándula, a nivel de la capa de la zona glomerular, la aldosterona, a nivel de la zona fascicular, que es la más voluminosa, que produce el cortisol, a nivel de la zona reticular, que son los andrógenos, y la médula, que nos produce las catecolaminas. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que realmente nosotros conocemos en nuestra suprarrenal? Conocemos y estudiamos la insuficiencia suprarrenal. Realmente no estudiamos la fatiga adrenal, no está nomás cansadita nuestra suprarrenal. Nuestra suprarrenal puede ser insuficiente. ¿Y cuáles son los síntomas cuando tenemos una insuficiencia adrenal por una enfermedad autoinmune, que es la conocida enfermedad de Addison? ¿Qué síntomas tenemos? Tenemos náuseas, vómitos, un dolor abdominal, estreñimiento, cefaleas, una hipoglucemia y aparte de eso tenemos también deshidratación, mareos. Como signos tenemos una pérdida de peso que presenta el paciente. Sabemos que tenemos hipopigmentación en la enfermedad de Addison. Entonces hablamos nosotros de una insuficiencia suprarrenal y sabemos que eso puede llevar a una crisis del paciente. Laboratorialmente sabemos que vamos a poder encontrar alteraciones en los electrolitos, hiponatremia, hiperpotasemia, ¿sí? Por la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, de repente estamos ante una crisis y sabemos que las crisis adrenales pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces quizá difiere un poquito de tengo sueño nomás, o me siento cansada, o tengo una nube mental, ¿sí? Entonces la insuficiencia adrenal realmente tiene síntomas y signos críticos. Entonces, le dije, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Qué tenemos sobre este tema? Y tenemos muchos estudios en contra. ¿Qué es lo que encontramos? Una revisión sistemática en donde su objetivo fue determinar si existe una correlación entre el estado suprarrenal y los estados de fatiga propiamente. Para este estudio se tuvieron en cuenta criterios de inclusión, estudios que tengan ciertas palabras, adrenal, fatiga, cortisol más exhaustivo, cortisol más burnout, entre otras. Se tomaron en cuenta solamente estudios que hayan sido publicados en inglés, se fueron descartando algunos que ya estaban repetidos, que estaban duplicados, que no estaban relacionados. Finalmente, fíjense de que 3.470 estudios con fatiga adrenal finalmente se fueron limpiando, excluyendo y quedaron 58 artículos. Entonces, trabajando sobre esos 58 artículos.
¿Y qué es lo que se vio en esos 58 artículos tratando de ver sí o no fatiga adrenal? Que esos estudios eran muy heterogéneos en su diseño, que eran mayormente descriptivos, que no tenían un parámetro específico para evaluar la fatiga, que tenían una metodología sin fundamento en cuanto a evaluar específicamente el nivel de cortisol y que tenían conclusiones inadecuadas o inválidas. ¿Qué es lo que sí se pudo demostrar en cuanto a un estudio que se realizó en ratones? En ratones se los dividió en dos grupitos, en donde a uno se le hizo una restricción proteica, una dieta rica en proteínas, una dieta baja en proteínas. Y se les sometió a estos ratoncitos a un estrés térmico, de calor. Entonces, ahí sí se vio, bueno, los ratoncitos que tenían menos proteína, su adrenal funcionó menos, sus niveles de cortisol eran menos. Entonces, en ratones que consumen menos proteína y que son sometidos a calor, su adrenal se podría fatigar. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y es un estudio con también muy poquitos ratones. Entonces, más revisiones, incluso si se fijan en los títulos, dice, estamos cansados de la fatiga adrenal. ¿Por qué? Porque en general, científicamente, las pruebas para diagnosticar, y sabemos que en endocrinología tenemos que repetir los estudios y tenemos que tener las pruebas de verificación, y para la insuficiencia suprarrenal es nuestra prueba de estimulación con ACTH. Solo una minoría de estos estudios utilizaron esta prueba y cuando se realizaron realmente se usaron dosis más bajas de lo que está estandarizado. Entonces, intuitivamente, o sea, en contra de lo que ellos esperaban, esa prueba de estimulación incluso a veces mostró que el cortisol aumentaba, ¿sí? Entonces, mi adrenal no está fatigada. Entonces, ¿cuáles son los estudios, o sea, qué se usó en estos estudios que hablan sobre fatiga adrenal? Se utilizaron, por ejemplo, el cortisol salival. A medida que se medía el cortisol entre la mañana, tarde y noche, 2/3 de los participantes de esos estudios no mostraron ninguna diferencia entre saludable y el supuestamente fatigado. Luego también se propuso utilizar entonces, bueno, vamos a medir el cortisol nocturno y otra vez no le funcionó porque inclusive tenían más alto, los fatigados tenían alto otra vez su cortisol. Entonces, no cierra. También la curva del cortisol de todo un día para diagnosticar la fatiga adrenal, pero también son datos contradictorios y es una prueba muy variable que también nos impide decir y confiar 100% en su utilidad. También hay algunos estudios que usan el DEAS como predictor de que mi adrenal está fatigada, pero de vuelta estos pacientes y estos estudios han sido inconsistentes. Pero una cosa es hablar y hacer TikToks y hacer YouTube y ser influencer, pero otra cosa es poner en riesgo al paciente. Y cuando estamos hablando de fatiga adrenal, esto es lo que está ocurriendo. Como decía la doctora Galeano también, hay un sobrediagnóstico de ciertas cosas, hay un sobrediagnóstico de fatiga adrenal. De repente todos tenemos fatiga adrenal y el paciente te viene porque leyó, porque vio y escuchó y él tiene fatiga adrenal. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo cuando empezamos a no entender la fisiología y la fisiopatología de nuestro eje y empezamos a dar corticoides. Allí viene el riesgo cuando hay muchos pacientes tratados con cortisona, hidrocortisona, en el peor de los casos dexametasona, y nosotros sabemos como profesionales de la salud lo que puede llevar, el riesgo de lo que puede conllevar un tratamiento a largo plazo con corticoides. Claro, el paciente se siente mejor momentáneamente,
Pero si eso lo perpetúa, sabemos, más riesgo de hipertensión, más riesgo de hiperglucemia. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso cuando hablamos de fatiga adrenal. Otros riesgos, como decían los alimentos, superalimentos y fatiga adrenal, es el sobreuso de ciertas sustancias, complejos multivitamínicos, de los cuales la FDA no tiene aprobación, no está indicado, como la ashwagandha, rodiola, raíz de regaliz, ginseng, la maca, que son todas soluciones mágicas para decir, hoy en día todos vivimos cansados. Entonces el paciente quiere una solución, un manejo de su estrés, pero en pastilla, ¿sí? Y eso es lo que se le ofrece en otros ámbitos de la salud, no necesariamente en el ámbito médico. Entonces, como conclusiones, realmente las sociedades endocrinas y varios también de Estados Unidos han emitido una declaración realmente de advertencia, por lo que la fatiga renal no es una afección médica y revisiones sistemáticas no encontraron evidencia científica que respalden esa condición. Se han propuesto que si existe fatiga del paciente, el verdadero hipoadrenalismo debe ser diagnosticado como realmente la enfermedad de Addison que pone en riesgo la vida del paciente. Si mi paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, lo tengo que tratar y tengo que tener todas las medidas que eso conlleva. Y que hasta que no exista una evidencia científica objetiva y reproducible para hacer un diagnóstico, la fatiga adrenal no existe, ¿sí? Así que dentro de nuestro planteo inicial existe la fatiga adrenal y realmente no pude traer más evidencia científica porque realmente no la hay, pero es muy importante abordar este tema para que nosotros profesionales de la salud sepamos que insuficiencia adrenal es lo que sí está científicamente comprobado. Ahora, ¿fatiga adrenal existe o no? La respuesta es definitivamente no. ¿Qué hacemos para manejar todos los síntomas que el paciente nos trae? Manejo del estrés, ya lo veníamos hablando, lo habló también el doctor Francisco en cuanto a manejo de las testosteronas bajas. Siempre abordar los estilos de vida primero. Hacer la dieta, hacer una buena alimentación y acompañar al paciente en cambios en el estilo de vida y manejo del estrés. Así que muchas gracias. Muy buenas tardes, les voy a estar hablando del último tema, que es la interpretación de las alteraciones endocrinas en pacientes internados. Muchas veces es uno de los puntos de mayor confusión y de pedido incluso de interconsultas. Como sabemos, las alteraciones endocrinas en un paciente que está hospitalizado siempre representan un reto al momento de hacer el diagnóstico, como también para el manejo, debido a la complejidad de las enfermedades en sí y también las diversas variables en torno a la situación que está atravesando el paciente. No son exclusivamente una curiosidad fisiopatológica porque pueden también tener un impacto en el comportamiento clínico y pueden formar parte también de las terapéuticas al momento del alta, así también como en el pronóstico y la rehabilitación del paciente. Bueno, en las enfermedades críticas, la característica es que las alteraciones endocrinas llevan fases dependiendo al momento del estudio. Durante la fase aguda, por ejemplo, lo que se produce son alteraciones periféricas que son más bien procesos adaptativos. Las alteraciones enzimáticas o las alteraciones de la metabolización hormonal son las características. Pero en el caso de la fase prolongada, por ejemplo, sí ya se da una alteración del eje hipotálamo hipofisario, por lo tanto, se desarrolla un fenotipo endocrino ya diferente. El primer eje a tener en consideración es el eje somatotropo, donde durante una enfermedad crítica aguda lo que se produce es un aumento de la secreción de la hormona de crecimiento. Eso es más bien porque aumenta la frecuencia y aumenta también la amplitud de los pulsos. Pero al mismo tiempo hay una resistencia periférica a la acción de esa hormona de crecimiento, por lo tanto hay una disminución de los niveles de IGF-1. La hormona de crecimiento aumentada es importante porque aumenta la gluconeogénesis, promueve también la lipólisis
y por lo tanto hay mayor cantidad de sustratos como para que el paciente pueda sobrellevar esa situación de estrés agudo. Pero en el caso de la enfermedad crítica prolongada, o sea, cuando la situación continúa y se prolonga más de una semana, por lo general también hay una reducción de los pulsos de la hormona de crecimiento y eso es porque ya se ve alterado el eje, o sea, ya hay una supresión a nivel central. Uno de los síntomas también a tener en cuenta es que cuando los niveles de la hormona de crecimiento disminuyen, el paciente tiene debilidad muscular, tiene apatía, muchas veces también hay una alteración de los niveles de glicemia. Varios fármacos también están implicados, como en el caso de la dopamina, y en este caso este fue un estudio realizado en lactantes y en niños que estuvieron internados por un periodo prolongado en la unidad de cuidados intensivos, donde estuvieron bajo administración de medicamentos vasoactivos, como en el caso de la dopamina, y lo que se vio es que disminuían los pulsos de la hormona de crecimiento y por lo tanto también el pronóstico para estos pacientes. La hormona de crecimiento también tiene una relación en cuanto al ayuno y la alimentación del paciente. Cuanto más tiempo el paciente permanece en ayuno, al comienzo la hormona de crecimiento aumenta como para compensar ese ayuno, pero luego también va decayendo. Por lo tanto, si el paciente está en condiciones de recibir alimentación, vamos a decir que desde los primeros instantes se debe preconizar eso. Pero al mismo tiempo hubo un aumento en la mortalidad en los pacientes que recibieron tratamiento con hormona de crecimiento, porque lo que se vio es que el eje somatotropo se recupera muy rápidamente cuando el paciente también se recupera y por lo tanto hay un sobretratamiento. Bueno, el segundo punto son las alteraciones a nivel del eje tirotropo, que se conocen como síndrome del enfermo eutiroide o síndrome de la T3 baja. En este caso las causas son varias, pero por sobre todo son las citocinas proinflamatorias, o sea, el propio ambiente del paciente y también la utilización de diferentes fármacos como la miodarona, los corticoides, la dopamina nuevamente y también los contrastes iodados que se utilizan fácilmente en cualquier tipo, o sea, en muchas ocasiones en los medios diagnósticos. La patogenia se desconoce, pero al inicio lo que se produce es una alteración enzimática que lleva a que el T4 se convierta en menor medida en T3 activa y aumente la T3 reversa. Esa T3 reversa también se depura más lentamente y también hay una disminución de las hormonas, o sea, de las globulinas transportadoras de hormonas. A nivel laboratorial se divide en 3 fases. La primera fase es la más frecuente, o sea que ocurre en un 70% de los pacientes que están hospitalizados. No hay un signo de hipotiroidismo como para hacer un diagnóstico, pero una de las características laboratoriales es que se presenta con una T3 baja. La FT4, la T4 total y la TSH continúan normal. Pero en el caso de la segunda y la tercera fase sí se puede ver un desarrollo incluso hasta el 50% de los pacientes dependiendo de la severidad del cuadro. Y una vez que se produce significa que el eje hipotálamo hipofisario tiroideo ya está siendo afectado. En la segunda fase las hormonas periféricas disminuyen, pero los niveles de TSH permanecen normal. Pero en la tercera fase tanto las hormonas periféricas como la TSH ya se encuentran suprimidas. El periodo de recuperación muchas veces es el periodo de mayor confusión porque simulan un hipotiroidismo primario. Aumenta primero las hormonas, del eje central, o sea, la TSH, y luego le sigue la T4. Por lo tanto, simula un hipotiroidismo por laboratorio. Independientemente a eso, no está indicado la utilización de hormona tiroidea debido que lo que hay es una alteración a nivel enzimático y por lo tanto, si nosotros administramos al paciente T4, lo único que vamos a hacer es perpetuar la situación porque la T4 se va a convertir en T3 reversa. Bueno, entonces, ¿cuándo medir los niveles de hormonas tiroideas? Realmente se debería de medir en todo paciente que está hospitalizado y donde se tenga una fuerte sospecha de que realmente sea una enfermedad tiroidea. No se tiene que medir de forma rutinaria y en el caso de que haya dudas durante la internación, se vuelve a pedir el dosaje recién a las 4 a 6 semanas de una vez que haya superado el paciente el cuadro. El tercer eje es el eje adrenal, que en este caso se divide en 3 fases. La fase hiperaguda, que es la que generalmente prácticamente todos en algún momento hacemos, que solamente dura minutos a horas, donde aumentan los niveles de ACTH y aumenta de forma reactiva el cortisol.
Pero cuando hay una enfermedad crítica aguda, ya hay una disociación entre la secreción de ACTH y cortisol. El cortisol permanece elevado, la ACTH disminuye y el cortisol permanece elevado justamente porque no se metaboliza, no se transporta y es un mecanismo de defensa. En el caso de que la enfermedad crítica se prolongue, o sea que llegue a ser a más de semanas, en este caso el eje se suprime aún más y el cortisol a veces permanece elevado, pero incluso ya empieza a normalizarse. Si esta situación se junta o se une más bien a factores de riesgo que son modificables, pero que están presentes, como en el caso de los medicamentos, como los glucocorticoides, la dopamina, los anestésicos que se utilizan para intubación, vamos a decirle, puede realmente suceder a lo que se conoce como síndrome de insuficiencia suprarrenal relacionado a enfermedades prolongadas. La sintomatología es un paciente que tiene alteración del nivel de sensorio, tiene necesidad de vasopresores en mayor dosis, es un paciente que no responde a la fluidoterapia y tiene también alteraciones electrolíticas, aunque no sean, vamos a decir, patognomónicas, están presentes. Tiene hiponatremia, tiene hipercalemia y también aparece ya una eosinofilia de nueva aparición. Según las guías de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos y de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, hacen un punto de corte en la medición de cortisol cuando los valores de cortisol se encuentran por debajo de 10 como para hacer el diagnóstico. Pero realmente siempre, o sea, hasta ahora existe una controversia si realmente los cortes que se realizan a través de los valores de laboratorio son totalmente fidedignos y lo que se habla más bien es de hacer una interpretación según la característica o según el contexto del paciente. Entonces, las alteraciones del eje adrenal, ¿se tratan o no se tratan? En el caso de la fase hiperaguda y en el caso de la fase aguda no se recomienda tratamiento, pero en el caso del síndrome de la insuficiencia de corticoides relacionadas a la enfermedad crítica, se vio que una disminución en el periodo de internación en la unidad de cuidados intensivos, así como también de la mortalidad, iban relacionados a la utilización de medicamentos. Varios son los estudios que apoyan eso. Utilizando hidrocortisona, fueron estudios largos de más de 7 años, incluyeron pacientes de una edad por encima de 60 años y lo que se hizo fue comparar el grupo que recibió corticoides versus el grupo placebo. El grupo que recibió corticoides tenía una disminución de estancia en la unidad de cuidados intensivos y también hubo una reducción incluso de la mortalidad. Y otro punto es la hiperglicemia por estrés. La hiperglicemia por estrés realmente es el resultado de la unión de las hormonas contrarreguladoras y también del propio estado inflamatorio, o sea, de las citocinas proinflamatorias. Y eso lleva a un aumento de la gluconeogénesis y también de la resistencia a la insulina. Esa hiperglicemia nosotros sabemos que está asociada a malos resultados y a un mal pronóstico, por lo tanto aumenta la mortalidad y sabemos también que controlar de forma correcta a ese paciente va a ser fundamental para tener resultados clínicos que sean favorecedores. La hiperglicemia en un individuo hospitalizado se define entonces como un valor de glicemia por encima de 140 miligramos por decilitro y lo que se recomienda cuando uno encuentra esta situación es analizar los valores de la hemoglobina glicada. Si están iguales o mayores a 6,5, se habla entonces que la hiperglicemia inició previa a esa hospitalización, por lo tanto el diagnóstico del paciente de una diabetes. Siempre también hay que tener en cuenta que los valores de la hemoglobina glicada están relacionados a los valores de la hemoglobina, por lo tanto también si hay alguna situación que disminuya los valores de hemoglobina, muchas veces la hemoglobina glicada no va a ser totalmente fidedigna. Y el tratamiento se hace a base de protocolos, sabemos que debemos evitar los extremos del control, así como la hipoglucemia, y también lo que se desaconseja es el uso solo de bolos de insulina como único tratamiento. Y como conclusión, sabemos que tanto las enfermedades críticas agudas como las prolongadas van a tener una alteración del sistema endocrino, que a menudo impiden también el diagnóstico de una enfermedad endocrina que ya está previo a la internación del paciente y que estas alteraciones endocrinas siempre son buenas conocerlas para poder evitar entonces el diagnóstico erróneo y también los tratamientos innecesarios.